Hola, muy buenas. Aquí andamos de nuevo con la clasificación climática de Köppen para analizar en esta ocasión el bioclima templado frío, el cual se reduce a un tipo de clima, el continental. Eso sí, presenta muchos subtipos en función de las temperaturas, las precipitaciones, la latitud y la continentalidad. Y estas condiciones van a afectar al asentamiento humano. Recordad primero que este bioclima, identificado con la letra D, es aquel cuyo mes más frío baja de los -3 °C y el más cálido es igual o superior a 10 grados centígrados, pudiendo haber una amplitud térmica de hasta 60 grados centígrados, es decir, muy elevada. Esta diversidad de la que hablaba antes con respecto al clima continental es que en función de la combinación de todas estas letras hay un tipo de vegetación característico, existiendo 12 tipos de subclimas que luego iré nombrando, ya que aquí, en cuanto al tercer nivel, que está relacionado con las temperaturas, ya se puede contar con la letra D, porque existen zonas con meses que bajan de esos -38 grados centígrados. De lo primero que voy a hablar es de la vegetación, y es que en el clima continental, o también llamado microtérmico de bosque frío, dominan las plantas microtérmicas, las que se adaptan al frío. En general, la vegetación está formada por bosques de coníferas y boreales, como las taigas. Aquí tenemos una representación fotográfica, además de estepas y praderas. La taiga se percibe en regiones muy al norte, donde los inviernos son muy duros y largos y los veranos son cortos y frescos. La taiga está formada por abetos, pinos, etc. Un poco más al sur, en zonas menos frías y más húmedas, encontramos la pradera, donde más del 95% está formado por gramíneas. Son hierbas altas y aquí podemos ver una representación en el norte de América, y pongo aquí esta identificación de F porque, como he dicho, esto se ve en zonas húmedas y, como ya vimos, la F representa ese tipo de clima en el que todos los meses tienen altas precipitaciones. Y por último, en otras zonas más cálidas y más secas, encontramos la estepa, lo que se llama la estepa, con hierbas de menor altura. Aquí encontramos una estepa del norte de Kazajistán, y pongo estas letras también S, U y W porque, como digo, esto es típico de zonas secas, bien en invierno o bien en la estación de verano. Si empezamos con las combinaciones, al combinar DF con las distintas temperaturas, tenemos una serie de climogramas como estos dos. Los que contienen la F son llamados climas continentales húmedos. Solo he escogido estos dos de los 4 que existen, ¿vale? DFA y DFB. El primero representa la ciudad de Chicago. D, porque el mes más frío es inferior a -3 grados y el más cálido es superior a los 10 grados. F, porque todas las precipitaciones, las barras de precipitación superan los 30 milímetros, y A, porque el mes más cálido supera los 22 grados centígrados. Y en cuanto al siguiente climograma, DFB representa una ciudad de Estonia, Tallin, y es D y F por las mismas razones que acabo de explicar, y B porque la temperatura del mes más cálido no supera los 22 grados, pero por lo menos hay 4 meses que superan los 10 grados centígrados. Habría otros dos subtipos, ¿vale? El llamado subártico o boreal, que es el identificado con la letra C, y el subártico con inviernos extremadamente fríos, que sería el D, ¿vale? Esto se puede ver, este último, en regiones de Siberia, por ejemplo. En cuanto a las precipitaciones, en los climas continentales húmedos suelen superar los 30 milímetros, como podemos observar. Los identificados con una W, siendo la estación seca en invierno, son los climas continentales monzónicos o manchurianos. Ahora explico por qué se les denomina de esta manera, ya que son también húmedos, pero primero observemos dos subtipos de los 4 existentes. El primero de ellos, identificados con las letras de WA, representaría a Seúl, Corea del Sur, y el otro climograma a Baikal, una zona limítrofe entre Rusia y Mongolia, identificado con las letras de WB. En ambos casos, las precipitaciones del mes más seco son inferiores a la 10ª parte del mes más cálido. En verano llueve muchísimo, como podemos observar,
por esa oscilación térmica tan característica de este clima, que en este caso es muy marcada por la latitud y por la continentalidad y no tanto por ese contraste de temperaturas y presiones entre la superficie terrestre y el mar que se daba en las zonas tropicales. Aquí especialmente se da en las partes orientales de los continentes. Luego veremos que es así, pues el calificativo de manchuriano no es al azar, no es porque sí, sino que se refiere a Manchuria, que está en la zona noreste de China. Observaremos los climas continentales mediterráneos, aquellos cuya estación seca se sitúa en verano. Por esa razón se les llama mediterráneos. El DSA se le conoce como templado cálido. El DSB, que aquí tenemos un ejemplo, hemiboreal. Aquí tenemos un climograma de la ciudad de Agri, que se sitúa al este de Turquía. Luego hablaríamos del DSC, subalpino subártico, y el DSD, hipercontinental. De todos modos, las precipitaciones del mes más seco, que en este caso es agosto, correspondería a una tercera parte, incluso menos, del mes más cálido. Eso sí, en los meses más húmedos precipita más del 70% del total, aquí lo podemos observar. Estamos viendo un mapa mundi en el que aparecen las zonas influenciadas por el clima continental con los subtipos que acabamos de analizar. Pero a grandes rasgos se encuentra entre el círculo polar antártico y el trópico de Cáncer, que como veis apenas hay zonas de clima continental, sí que podemos ver aquí un resquicio en la pampa argentina, pero es muy excepcional, luego diré el por qué. Y luego entre el círculo polar ártico y el trópico de Capricornio, que es aquí donde mayormente se concentra. Por el tema de que nos estamos alejando del Ecuador, pues las estaciones están muy marcadas y la oscilación térmica es muy amplia. Y es de hecho este indicador, el de la amplitud térmica, el primero y el predominante a la hora de establecer este bioclima, además de las precipitaciones, eso sí. Pero como veis, básicamente se encuentra en el hemisferio norte y esto es por la continentalidad que este presenta, mientras que en el hemisferio sur, ¿vale?, que hablaríamos de esta zona de aquí, es que es todo mar. Por eso apenas se desarrolla en el hemisferio sur el clima continental. Mayormente se halla en las zonas centrales y orientales de los continentes en latitudes medias, en latitudes donde tiene lugar el frente polar. En el caso del clima continental húmedo y monzónico, ¿vale?, que lo podemos ver aquí, estas zonas y esta zona de aquí, pues ese frente polar llega en verano con muchísima lluvia por el choque de la masa de aire tropical marino y otra polar, mientras que en invierno bajan muchísimo las temperaturas por las masas de aire continentales, incluso de aire ártico. Estos climas están en América del Norte, fundamentalmente pues, en el noreste de Estados Unidos, al sur de Canadá, en la Europa oriental como Ucrania, luego en Siberia, en esta parte de Siberia, en Manchuria, en Corea del Norte, Japón. Pero las amplitudes térmicas se van agudizando en los climas con las letras C y D, aquellos que en el tercer tipo de clasificación dentro de la clasificación climática de Köppen, con respecto a las temperaturas, están relacionadas con la letra C y D, ¿vale? Estaríamos hablando de estas zonas de aquí, más septentrionales. Los subárticos, que vendrían a llamarse. Y es que están próximos al círculo polar ártico. Están en zonas donde se forman los anticiclones siberianos y canadienses, con veranos muy cortos, dominados por masas de aire polar continental. Son los climas que se sitúan en Alaska, al norte de Canadá, en Escandinavia, en el norte, en Siberia, ¿vale?, como se estaba comentando, toda esta zona de aquí. Claro, ¿esto cómo afecta a los ríos, a los suelos y por consiguiente a la distribución de la población? Bueno, los ríos son irregulares, aumentando los que se encuentran en latitudes menores su caudal en verano, pero por el deshielo. Y cuentan en invierno además con cierto estiaje, pero porque las precipitaciones caen en forma de nieve. Un ejemplo es el río Volga, por ejemplo, que es el más grande de Europa, que se encuentra en la parte occidental de Rusia. Y en cuanto al suelo, los hay lixiviados por la lluvia y permafrost por el hielo, pero también predominan los llamados tierras negras, que son ricas en humus, lo que hace que sean zonas muy apropiadas para el cultivo. Y esta característica de los suelos hace que sean algunas zonas muy pobladas, a pesar de que el fuerte contraste de temperaturas hace que la confortabilidad climática no sea muy elevada.
Así que con este vídeo terminaría de explicar el bioclima forestal frío y todos los bioclimas forestales, para empezar en el siguiente con el primer bioclima no forestal, el árido. Muchísimas gracias.